Bienvenidos chicos a otro nuevo video. Mi nombre es Eduardo y hoy vamos a chequear esta empresa SolarEdge y su sistema de inversores centralizados con optimizadores. Hoy lo que quiero hacer es un video bastante breve explicando básicamente cómo funciona el sistema de optimizadores, que es bastante curioso de aprender. Y SolarEdge es de los principales, una de las empresas principales que se encarga de desarrollar esta tecnología. Hoy voy a intentar explicar un poquito más en profundidad cómo funciona el sistema y luego en futuros videos pues echaremos un vistazo a la línea de productos de SolarEdge y entrar un poco en profundidad acerca de cómo luce el diseño del sistema y cuáles son pues ciertas consideraciones que tenemos que tomar. Ahora mismo me encuentro en la página principal de SolarEdge en la versión americana. Podemos checar aquí en productos. Si vamos a productos, vemos que tenemos pues varias opciones. Vemos la opción de Power Optimizer, que es la primera. La de PV Inverters, que son los inversores. El PV Monitoring, que es el sistema de monitoreo. Tenemos algunos software. Y luego tenemos Storage, que es la versión de inversores que trabaja con baterías. Hoy vamos a chequear básicamente el sistema en general y en el siguiente video pues veremos los tipos de optimizadores, los tres principales tipos de inversores, que en este caso puedes ver aquí que son el single phase o monofásico, el inversor monofásico, pero la versión HD Wave, la versión HD. También tenemos dos versiones trifásicas, pero una de ellas es la versión sencilla, la versión trifásica sencilla, y la otra es la versión con la tecnología Synergy, que lo que permite es un sistema trifásico, pero con muchísima más potencia, y un sistema trifásico modular, diríamos así. Y luego en términos de sistema de monitoreo y software, yo creo que aquí no vamos a entrar en detalle porque no me parece esto ya cuando estamos trabajando con el sistema sí es importante aprenderlo, pero a priori no creo que sea muy interesante. Y también echaremos un vistazo al storage. Bueno, para comenzar, explicar cómo funciona el sistema basado en optimizadores. Aquí estoy en Google Imágenes y he puesto SolarEdge diagrama. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de cómo sería el sistema conectado a optimizadores. Como puedes ver, en lugar de tener solamente un inversor central con el string de paneles, un panel conectado al otro en serie y la salida yendo al inversor central, lo que hacemos es que en lugar de conectar los paneles en serie, conectamos estos nuevos componentes conocidos como optimizadores. Conectamos los optimizadores en serie. Entonces, eso es lo que nos provee la tensión suficiente para poder activar el sistema, pero al mismo tiempo nos provee optimización a nivel modular de la potencia y la energía de cada uno de los módulos. Como vemos aquí en el diagrama, se muestra cómo cada panel individual va conectado a un optimizador individual. Y luego cada optimizador tiene dos salidas, o una salida y una entrada. Cada salida y entrada tiene dos conductores, positivo y negativo. Y vemos que cada optimizador va conectado uno al otro en serie. Esto se diferencia de los microinversores, como habíamos visto en los videos anteriores, puesto que los microinversores se conectan en paralelo. Los optimizadores se conectan en serie como si fuera un panel solar común, pero tiene unas funciones muy interesantes que la iremos viendo. De entrada, el hecho de tener este tipo de controladores a nivel modular nos permite pues optimizar el rendimiento general e individual. Por ejemplo, digamos que uno de los paneles pues se encuentra bajo una sombra bastante severa. En lugar
de afectar la serie completa, afectaría al paneles individual. Y el resto de la serie de paneles, pues seguiría funcionando perfectamente, sin ningún tipo de perturbación. Lógicamente a esto hay ciertos límites, pero esa es la teoría. Si uno de los paneles resulta afectada su producción, el resto va a modificar sus parámetros de tensión e intensidad, y lo que va a resultar es que la energía óptima de cada panel se va a mantener. Ventajas de los optimizadores son muchas. La primera es que al tener cada panel un optimizador, como habíamos dicho, obtenemos más energía general del sistema. También nos permite utilizar diferentes inclinaciones, utilizar diferentes zonas del techo. Nos permite utilizar incluso diferentes paneles, aunque no es recomendable. Pero bueno, según la teoría, no podríamos utilizar diferentes módulos. Nos permite usar strings más largas, o en otras palabras, usar en cada línea muchos más paneles por línea. En lugar de que cada panel aumente 40 voltios, que es lo normal para un panel de 60 celdas, al utilizar optimizadores nos permite pues unir muchísimos más, porque los optimizadores en sí lo que hacen es que regulan la tensión y la intensidad para que al final del paralelo de las líneas la tensión siempre esté en un rango de 350 voltios, alrededor de 350 voltios. Es decir, que no importa si aquí ponemos 8 optimizadores o ponemos 20 optimizadores, la tensión total de esa línea va a ser alrededor de 350 voltios siempre. Otra de las ventajas es seguridad. Si por cualquier motivo el inversor se daña o la red se desconecta, puesto que esto es un sistema que interactúa con la red, se conoce como un grid-tied system, un sistema atado a la red. Si la red se desconecta, el inversor lógicamente se va a desconectar, pero si recuerdas bien, cuando tenemos inversores centralizados, el problema es que la tensión o la entrada en corriente directa, las líneas en corriente directa se mantienen con una tensión pues alta. En este caso, como tenemos los optimizadores, cada optimizador, en caso de que el inversor se desconecte, cada optimizador reducirá su tensión a 1 voltio por optimizador. En otras palabras, si tenemos 15 paneles conectados o 15 optimizadores conectados en serie, la tensión total cuando el inversor central esté desconectado será de 15 voltios, por poner un ejemplo. Entonces esto nos da una seguridad de poder trabajar en las líneas, y en caso de que haya un incendio o cualquier situación, pues tiene mucha más seguridad el bombero que esté intentando acceder a la vivienda, que si tuviéramos alta tensión bajando desde el techo hasta el inversor localizado a nivel de tierra. Otra de las ventajas es la identificación de problemas, o como se conoce en inglés, troubleshooting. Al poder monitorear panel por panel, si uno de los paneles tiene un problema, lo podremos ver en el sistema de monitoreo y podemos ir directamente y arreglar el problema sin tener que usar métodos tradicionales muchísimo más complicados que se utilizarían pues en sistemas tradicionales de inversor centralizado o inversores de string. Y bueno, esos son básicamente los principales: mejor producción, mejor seguridad y mejor mantenimiento que nos proporciona este sistema. Veamos cómo luce. Aquí podemos ver una versión de uno de los inversores monofásicos. En este caso se conoce como el SE o SolarEdge 5000A. Y 5000 no es más que la versión, la potencia del inversor. En este caso sería la versión de 5000 vatios.
corriente alterna de salida. Y como vemos aquí, pues versión americana /US, pero es la versión A, es decir, la versión tradicional, que son unos inversores con grandes transformadores dentro, etcétera. Son inversores más grandes. Ahora SolarEdge presentó la nueva versión, que es la versión HD. Como puedes ver, son inversores muchísimo más compactos, más eficientes, con menos con inversores de estado sólido, que electrónica de estado sólido dentro, y que hace que el inversor sea más compacto, se caliente menos, haga menos ruidos, etc. Una tecnología más avanzada, pero así básicamente como luce. Luego los optimizadores lucen así. Se parece mucho a un microinversor, pero son un poco más pequeños. Ves que tenemos dos MC4 connectors o dos conectores MC4. Uno va conectado al panel solar y el otro se utiliza para conectar un optimizador con el otro en serie, como habíamos dicho. Hay muchos tipos de optimizadores, algunos diseñados para trabajar con 60 celdas, otros con 72 celdas y cualquier rango de ahí para arriba. También hay otros que están diseñados para trabajar con dos módulos al mismo tiempo, es decir, tendríamos dos entradas en lugar de una, tendríamos dos entradas para trabajar con dos módulos, un optimizador por cada dos módulos, lo cual sería utilizado para instalaciones comerciales, por ejemplo. En este video vemos cómo se montaría un optimizador por dentro. Este es un video de la fábrica, una de las fábricas de montaje de SolarEdge. Podemos ver cómo el interior de un optimizador es bastante sencillo. Vemos cómo tenemos pues el board y tenemos unas bobinas aquí. Tenemos un board y básicamente eso es. O sea, vemos que los componentes de adentro son bastante sencillos. No hay mucha complejidad y luego todo se rellena con esa sustancia pues que protege el circuito electrónico por dentro. Lo bueno de los optimizadores es que raramente se estropean. Son equipos bien sencillos, muy sencillos. Raramente se estropean, funcionan por 25 años o más. Y son, entre comillas, baratos, entre comillas, económicamente accesibles y fáciles de cambiar. En este otro video observamos pues un unboxing de la versión antigua. Esta es la versión grande. Ya no se está instalando mucho. Ahora se está usando más la versión en HD, como habíamos visto, pero puedes observar aquí que es bastante grande. Pero aún así, con una persona o dos personas pueden instalarlo sin problema. En otros videos veremos las características, por ejemplo el peso y las dimensiones. Pero aquí básicamente puedes tener una idea de cómo luce. Vemos que tenemos el inversor en la parte superior y en la parte inferior tenemos ese switch, que sería el switch de corriente directa o el switch DC, que nos permite encender o apagar la entrada que viene de los optimizadores. Ahora aquí también vemos cómo vendrían los optimizadores. Vemos que son bien pequeñitos. En este caso esos modelos sería uno por panel. Entonces vemos que en la salida de esos bornes sería conectado unos a los otros y en la otra salida pues se conectaría con el panel solar. Perfecto. Y ahora vemos aquí pues cómo luce una instalación. Vemos que los optimizadores van instalados a los rieles de aluminio y van protegidos por los módulos solares. Luego
como había comentado antes, tenemos la versión que funciona con batería. Aquí podemos ver que tiene una batería Tesla y hay gente que se estará preguntando por qué Tesla, por qué una batería de Tesla, por qué en un sistema, un banco de baterías tradicional como se usa comúnmente de 48 voltios. ¿Por qué una batería Tesla? Bueno, una de las características que tiene el storage, como se le conoce a la versión que funciona con baterías de SolarEdge. El storage, que en este caso es este dispositivo que tenemos a la derecha, solamente funciona con sistemas de batería de alta tensión. Sistemas de batería de alta tensión, estamos hablando principalmente de la Tesla Battery, pero la versión 1, la primera versión, no la versión 2. La versión 2 viene con un inversor incorporado y está conectada en modo AC, es un AC coupling, no un DC coupling. Pero bueno, es la versión 1. La versión 1 tiene una entrada en corriente directa, pero a 400 voltios. Por tanto, se le conoce como una batería de alta tensión. Lo mismo ocurre con los LG, con las baterías LG. Como podemos ver, aquí tenemos el LG Chem y vemos la batería de alta tensión de LG Chem. En este caso tenemos las de 400 voltios, que son las que serían utilizadas con el storage. Son baterías bien grandes, pero nos fijamos que son baterías de 400 voltios, 63 amperios hora y de 9.8 kilovatios hora, este en particular. Y ya para terminar, habíamos hablado de los inversores trifásicos, la versión trifásica. Esta que ven aquí es la versión Synergy y no es más que la combinación de 3 inversores trifásicos que combinados producen un solo inversor trifásico, pero con potencias de hasta 100 kilovatios de salida, lo cual es tremenda potencia para realmente el espacio que ocupa. Estamos hablando de que este sistema ocupa pues 3 veces el espacio de un inversor monofásico que habíamos visto antes, pero puede producir 10 veces más potencia en corriente trifásica, lógicamente, pero 10 veces más potencia, o sea, 100 kilovatios. Y bueno, estos sistemas son escalables y pueden ser utilizados y son realmente comúnmente utilizados en instalaciones comerciales y algunas industriales. Bueno, aquí terminamos esta introducción. En el próximo video pues hablaremos un poco sobre los diferentes productos que ofrece SolarEdge y algunas de las especificaciones que serían interesantes para ti en caso de que vayas a trabajar con este sistema o que simplemente estés interesado en conocer un poco más acerca de los productos de la empresa. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.